gusta creer que el mundo necesita el mensaje de la palabra. La palabra se encuentra en esta tarde en el capítulo 4 de Juan. Es un recordatorio para algunos. Leeremos versos solamente y no vamos a hablar de la samaritana. Capítulo 4, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y se abre un paréntesis en la escritura, como veis, y dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Volver a leer estos dos versos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y se abre un paréntesis y reza la escritura así: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén a la palabra del Señor. Posteriormente, este texto ya sabéis que se ha utilizado siempre para hablar de lo que por norma toca, que es el encuentro en el pozo de Jacob de Jesús y la samaritana. Pero a mí hace mucho tiempo, muchos años, el Señor creo que me hizo entender cosas en base a los dos primeros versos que parece que pasan siempre de largo a los predicadores. Me he escuchado, que Dios te bendiga, Mariano. Me he escuchado hablar de aquí y creo que me es muy interesante para mí. Las primeras frases ya causan controversia. ¿Por qué? Porque aquí se nos habla de un Jesús muy humano. Dice: cuando pues el Señor, fijaros, no dice Jesús, cuando pues el Señor. Cuando pues Adonai. Muy bien. Cuando pues el amo de los mundos, el rey del universo. Pero dice, cuando pues, el Señor, y la siguiente palabra es brutal, no concuerda con la palabra anterior. El amo de los mundos entendió. Qué controversia, ¿verdad? Es decir, el Señor no hacía todo por revelación, ni por omnisciencia, ni por omnipresencia, sino también entendía. Hay cosas que se tienen que entender. El Señor Todopoderoso entendió. Entendió. ¿Y qué entendió? Entendió esto, que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Bueno, si quisiéramos irnos al contexto histórico de esta palabra, de este texto bíblico, tendríamos que abrigar y desarrollar la idea en que después de 400 años sin nadie ver a un profeta ungido, de repente se levanta un loco en un desierto que está revolucionando el país. Ese loco, por estirpe, le venía dado el sacerdocio porque era hijo de sacerdotes, y por linaje le tocaba estar en las esquinas del templo ministrando. Pero decidió irse al desierto, habitar en cuevas, comer miel silvestre y predicar el arrepentimiento en el Jordán. Fue tan grande la revolución que la gente decía: no hemos visto a nadie como este. Nadie. Pero aquí en el capítulo 4 hay una noticia que sale por Judea, en todos los periódicos, que hay uno que hace y bautiza más que el más grande.
¿Habéis entendido? Hay uno que hace y bautiza más que el loco este que ha revolucionado Judea. Pues ha venido uno que hace más que él. ¿Cómo debería ser la noticia para que dijeran que ha venido uno que hace más que Juan? ¿Sabéis lo que hacía Juan, hermanos? Juan tenía hasta la corte temblando. Pues este Jesús hacía más que Juan, más que Juan. Pero, y este es el tema, se abre un paréntesis en la palabra y quiero que ahora estéis todos muy atentos. Atended. Dice, pero Jesús no bautizaba sino sus discípulos. En otras palabras, Jesús no hacía nada, eran los discípulos, pero el nombre que salía al estrellato no era el de los discípulos, sino era el de Jesús. Por favor, detened los niños. Voy a repetirlo. Jesús no bautizaba sino sus discípulos, pero la gente decía que el que lo hacía era Jesús y no sus discípulos. Yo soy al revés. Jesús es el que se moja y quiero que se diga que lo he hecho yo. Pero en este tiempo eran los discípulos los que estaban en el Jordán bautizando, pero ningún nombre ni de Mateo, ni de Juan, ni de Pedro sale. No sale nadie, Jacobo, no sale Natanael, no sale nadie, sale Jesús. En otras palabras, lo que se hizo entre paréntesis en el anonimato le dio fama a Jesús. Los que sirvieron mojándose sin hablar, sin querer salir en la foto, dio gloria a Jesús. Amén. Y este mensaje antiguo se titula así: vivir entre paréntesis. Vivir entre paréntesis. Quisiera que me acompañarais. Cientos de años antes de que esta escritura fuere, ya en el río Jordán pasaban muchas cosas. En breve lo volveré a visitar, si el Señor lo permite. Cierta vez, el sucesor del mejor, mayor, más grande caudillo que ha tenido Israel, Moisés, su sucesor llamado Josué, le es puesto el reto delante de sus ojos de pasar el Jordán. Era tan caudaloso que no podían pasar de cualquier manera. No tenían enseres de barcos ni navíos para poder pasar el Jordán. Y el Señor promulgó un milagro delante de ellos. Abrió el Jordán, detuvo las aguas en un lugar y las detuvo en otro, para que el pueblo de Israel pasara en seco. Creo en la Biblia. El Señor le dijo a Josué: he hecho este milagro y ahora debéis hacer algo. Quiero que toméis a uno de cada tribu de Israel y que cada hombre de los ancianos de Israel tome una piedra de dentro del Jordán y la coloque fuera del Jordán y haga un monumento fuera. Josué, cuando el Señor detuvo las aguas, hizo así. Tomó a uno de cada tribu de Israel, Rubén, Simeón, Gad, Neftalí, Aser, Manasés, etc. Y tomando las piedras de dentro del Jordán, las sacaron afuera, hicieron un monumento afuera del Jordán. Ese monumento fuera era un monumento visible. Y el Señor lo promulgó de esta manera. No solo eso, sino que Josué, dice la Escritura, que tomó 12 piedras también e hizo un monumento dentro del Jordán, ahí mismo, donde las aguas fueron detenidas. Cuando Israel pasó el Jordán,
las aguas volvieron a su cauce y había un monumento fuera y un monumento dentro. Un monumento que se veía y un monumento que no se veía. Un monumento que estaba en el estrellato y otro que vivía entre paréntesis, en el paréntesis del agua del Jordán. El monumento de afuera pocas veces tenía contacto con el agua. De vez en cuando llovía, y estaba sujeto a las inclemencias del tiempo. Si no llueve, no hay agua. El monumento de adentro estaba constantemente tocado por el agua. Aleluya. Hay dos clases de cristianos en las iglesias. Unos que son los de afuera y otros que son los de adentro. Unos que se mojan en los cultos, otros que viven en el paréntesis de la presencia. Unos que es de vez en cuando oro y siento, es de vez en cuando viene aquella visita, es de vez en cuando canto, es de vez en cuando me dejan predicar. A otros les importa poco el cantar, el predicar, porque su vida radica en una idea: vivo dentro del Jordán. Amén. Los de afuera y los de adentro. Los monumentos de afuera o el monumento de afuera tenía la forma que los hombres habían determinado que tuviera. Cuando pasaba algún israelita y por las inclemencias del tiempo eran descolocadas las piedras, seguro que las volverían a colocar a la forma en que los hombres veían que tenían que ser colocadas las piedras. El monumento de adentro nunca más en la historia pudo tocarlo ningún hombre. Aleluya. El monumento de adentro tenía la forma que el río le dio. Amén. Amén. Y mi invitación esta tarde es: basta ya de estar en las manos de los hombres. Aleluya. Usted no tiene que ser como yo. Usted no tiene que ser como la iglesia del camino. Usted tiene que ser conforme al agua del Señor. Ese tsunami de erosión constante que provoca la presencia y la palabra de Dios. Provocan en nuestras vidas y así generan un cambio que el hombre no puede hacer. Tú quieres vivir en la iglesia y te colocamos, pero no estás erosionado. Sigues teniendo punzas, sigues teniendo... Cuando te cogemos provocas dolor, solo permites que te coloquemos. Pero solo las piedras que viven dentro del agua, la erosión provocará que pierdan todo aquello que duele. Los de afuera eran colocados por los hombres, los de adentro eran tocados por las aguas. Los de afuera eran vistos de los hombres, los de adentro nadie más los vio. Pero dice la palabra, pero esas piedras siguen allí hasta hoy. Amén. Amén. En el Jordán ya no está el monumento que hizo los ancianos, porque quizás se llevaron las piedras. Y así sucederá con muchos cristianos que van a la iglesia, que han sido colocados en un coro, colocados de diáconos, colocados de predicadores, colocada de anciana, colocada de joven prometedor, pero nadie ha podido cambiarlos. Siguen con la misma forma, porque no se han dejado tratar por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. No hay lugar más alto, hermanos, que estar a sus pies. No hay lugar más alto.
No cambio de carácter, solo me han colocado. No cambio de manera de pensar, solo me colocaron. No cambio mi cultura, solamente estoy colocado en una iglesia. No cambio mi rencor, no cambio mi desesperación, no cambio mi idolatría, solamente fui colocado por 12 hombres que no eran malos, que Dios les mandó algo a hacer, lo hicieron, pero usted solo se moja por la lluvia. Bendito sea Dios. ¿Saben que las piedras de afuera, por norma, tenían que ensuciarse? Vientos, hojas, barro. ¿Saben que las piedras de adentro es imposible que se ensucien? Aleluya. Si alguien está pidiendo purificación, solo hay una manera de vivir en santidad, y es ahogándose en sus aguas. No hay lugar más alto. No hay lugar más alto. Estoy harto de ver gente que se quiere parecer a. Harto de contemplar iglesias que hacen cristianos en serie conforme a la iglesia, no conforme a la palabra. Ayer hablaba con unos hermanos y discutían sobre cosas que hacemos aquí, y yo proponía el sentarme con gente a argumentar lo que estamos haciendo de aquí solo ante una norma. La norma es: solo hablaré contigo si confiesas que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Es que parece obvio? Aleluya. No es obvio hoy. Hoy la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Está sujeta a tu interpretación. Solo me sentaré contigo a hablar si crees que lo que está aquí es la voz de Dios. Si no, no tenemos el mismo Dios. Tú y yo no somos hermanos. Así es. Gloria a Dios. Pero si tú crees que esto que hay aquí es la palabra de Dios, entonces podemos hablar. La palabra da forma a sus hijos. Amén. Las aguas dan forma a sus hijos. Usted vive ensuciándose porque no vive en las aguas. Pero hoy el llamado es: venid, entrad, sumergiros en las aguas. Sumérjanse ustedes en este paréntesis de Dios. Sumérjanse ustedes en el paréntesis de Dios. Porque estas aguas anunciaban tal cosa, que si pasaba un fracasado de cualquier tipo, Efraín o Gad o Aser por ahí, aunque no viera las piedras, sabía que estaban ahí. Aleluya. Te adoramos. Las piedras de dentro del Jordán clamaban algo sin ser vistas. Clamaban esto: Dios abrió el Jordán. Amén, amén, amén. Dios lo abrió. Aleluya. Aunque tú ahora estés pasando por encima, que sepas que un día fue abierto. Siguen allí hasta hoy. Los que quieran buscar limpieza, esta iglesia no limpia caras. Y usted puede entrar aquí dentro y hacerse el cristiano, no le va a ocurrir absolutamente nada. Usted puede ser alumno, discípulo del Mark, y no va a ocurrir absolutamente nada. Solo usted tiene una solución para salvar su vida: es sumergirse. Amén. Es lo único, hermanos. Así es, Señor. Buscamos limpieza de corazón. Buscamos el estar limpios delante de Él, no porque estar limpio sea un grado más, sino porque el deseo de Dios es nuestra santificación. ¿Alguien quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Es bien fácil, lo dice la palabra. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya la tienes. Amén. ¿Te estás preguntando algo? ¿Qué quiere Dios para mí? Ya lo tienes, quiere que te santifiques. Amén, amén. Lo dice la palabra, no tienes profecía más segura que esta. Amén, amén. Esta. Queremos vivir limpios delante del Señor. Miren, estoy cansado de ver cómo los hombres limpian. Y cuando los hombres limpian, en verdad ensucian.
Cuando pastores intentamos lavar la cara de alguien, la vamos a ensuciar. Si usted viene a mí a que yo le limpie la cara, le voy a ensuciar más. Es por eso que jamás nunca estuvo Pilato tan sucio que cuando se limpió las manos. Así es. Porque cuando el hombre limpia, en verdad ensucia. Pero si alguien quisiere ser limpio, venga al Jordán. Amén, amén, amén. Venga al Jordán. La gloria de las piedras de adentro fue que las cargó el caudillo, nunca las 12 tribus. Los cristianos de tribus viven fuera. En el monte, los cristianos que los carga el caudillo viven dentro. Dentro. Esa es una de las grandes diferencias. Una de las grandes diferencias. Capítulos antes de esto hay una historia similar para que entendamos lo que es vivir entre paréntesis. Se acercó el Señor a Moisés después de la murmuración. En el capítulo 17, murmuraron en contra de Moisés diciendo que muchos querían ser también sacerdotes como la tribu de Leví. ¿Os acordáis? Entonces Dios manda a Moisés a hacer algo muy importante. Le dice: acércate a las familias de Israel y tomarás una vara de cada tribu. Se acercarán a ti y cuando tengas las varas en la mano, pondrás las varas en el arca del testimonio de la presencia, y al día siguiente irás, y la vara que reverdezca es la que yo habré escogido, y así haré callar la boca al pueblo. ¿Habéis entendido? Es decir, había 12 tribus en Israel, 12 tribus, y el Señor manda que Moisés tome una vara de cada tribu, de las 12, y ponga las varas, palos, ¿sí? Palos en la presencia del Señor, en el arca del testimonio. Y a la mañana siguiente las irá a recoger, y Dios le dice: habrá una que yo haya escogido, que habrá reverdecido. Esa es la vara que escogió Dios para que fuera el sacerdocio para siempre en Israel, su pueblo. Una vara cada tribu. No, dicho de paso, no quieras que haya tribus que aporten 2. Es una cada uno. No quieras que haga él, pero tú no. Aquí hay que aportar todos una vara. Y en esa prueba del testimonio hay el verso 7, me encanta porque dice algo que parece muy obvio, pero es demoledor. Dice: y Moisés puso las varas delante del Señor. Me emociono. Delante del Señor. Durante mi vida, 42 años ya, yo sé que parezco mucho más joven. He visto muchas varas. Incluso he visto a gente con tanto arte que las sabe coser y vestirlas. ¿No lo habéis visto? Sí. Va a ser que sí. Pero jamás nunca he visto a un hombre que teniendo una vara en la mano la haga reverdecer. Eso solo lo hace Dios. Amén. El estigma de tu vida y el problema de tu vida es que te has puesto siempre delante de los hombres. Estuviste siempre en las manos de los hombres. Te han vestido, te han adornado y luces bien, pero nunca das fruto. Luces tan bonito que te queremos en la iglesia como adorno. ¿Quién te va a quitar si luces genial? Pero jamás, nunca una vara estando en las manos de los hombres ha reverdecido. Sí, Dios. Cambia de manos. Amén. Amén. Cambia de manos. No estés más en las manos de los hombres. Puso Moisés las varas delante del Señor, delante
del Señor. Basta ya de tener tu vida en tus manos. El apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabéis que no sois vuestros? Muy bien. Si Él te compró, ya no eres tuyo. ¿Por qué te empeñas en estar en tus propias manos? ¿Te adornas? ¿Te vistes? Pero no reverdeces. Basta ya de estar en tus manos. ¡Cambia de mano! ¡Cambia de mano! ¿Piensas igual que pensabas? Cambia de mano. No hay manera que la palabra incline mi corazón. Cambia de mano. No sé por qué a otros mira, no sé por qué digo yo esto y no sé... Sí, porque el Señor me inclina el corazón. Hermanos, esto es una quimioterapia que funciona al 100%. Escúchame lo que te estoy diciendo, Esto es una quimioterapia que funciona al 100%. No hay error aquí. Amén, amén. No, amén, no. Yo voy a volver a repetirlo. Esto funciona al 100%. Si hubiera una quimioterapia que funcionara al 100%, ¿no se la pondrían? Amén. ¿No te enchufarías a ella? Quimioterapia que termina con los cánceres. La única que es al 100% es esta. Amén. El Evangelio cambió a todos. Amén. Si tú dices que lo tienes y no te cambias, que no te lo has puesto. Amén. No te lo pusiste. Di que te has vestido tú, que te gusta el mensaje, que te gusta ir a la iglesia, que te tomas una aspirina para venir aquí y salir creyendo que eres salvo, pero no cambias ni reverdeces, te visten de cuero. No cambias. Porque el Evangelio funciona al 100%. Amén. Quien cree es salvo. Amén. Y no solo salvo el día de la venida, es salvo ahora. Y manifiesta la salvación con una explosión de cambios. Hay una primavera en quien se salva. Aleluya. Ya no piensa igual, ya no habla igual, ya no anda igual, ya no cree lo mismo. Lo que antes amaba ahora lo odia. Lo que antes odiaba ahora lo ama. No digas que te pusiste esta quimioterapia. Si sigues amando lo que odiabas, lo que amabas, y sigues odiando lo que odiabas. Las puso en el arca, delante del Señor. Y saben, venid, acabo de empezar, Muy bien. ¿Saben que había en el arca del testimonio solamente dos cosas? Una prueba del maná y las tablas de la ley. Es decir, la manifestación de la conservación por la presencia de Dios y las tablas de la ley. Solo hay eso. Mira, si quieres otro menú, vete a otro sitio. Amén, amén. Porque en esta arca solo hay eso. Presencia y ley. Amén. Bendito eres. Lo voy a repetir. En el arca solo había eso. Presencia y ley. Hay una herejía que corre, y creo que estos días tocaremos este tema, una herejía que corre y los herejes lo dicen que la ley ya pasó. Quien diga eso es un hereje y miente, está en contra de la palabra de Dios, es un falso maestro. Amén. La ley no ha pasado, porque si la ley hubiera pasado ya no pecamos. Porque la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Luego, si no hay ley, no me inculpa de pecado. Eso es una herejía creada por Satanás mismo, para que no se inculpe de pecado a la gente y no se puedan arrepentir. Pero dejo esto aparte, ¿vale? Esto aparte, ya lo tocaremos más adelante. Lo que había en el arca era la palabra, la presencia. La palabra, la presencia, solo había eso. Y cuando se puso las varas en la palabra y delante de la presencia, una reverdece. Amén. Porque la palabra y la presencia hace reverdecer a lo que Dios escoge. Stop. Stop. La palabra y la presencia la palabra y la presencia no agobia las varas escogidas. Otra oportunidad, repito. La palabra y la presencia no agobia las varas escogidas. La palabra y la presencia hacen reverdecer a las varas escogidas. Hay gente que la palabra le agobia y la presencia no le gusta. No te escogió.
No te puedo mentir, no te escogió. No eres salvo. Si la palabra no te gusta y te agobia, y la presencia no te gusta y te agobia, no te escogió, porque lo que busca un cristiano es la presencia, y lo que ama un cristiano es la palabra. La presencia es muy peligrosa. La presencia es tan peligrosa que ahoga a mucha gente. Recuerdo un texto cuando dice la Biblia que roban el arca de la presencia. Esta misma arca, capítulos después, en el libro de Samuel, la roban. Y los filisteos la llevan en el templo de Dagón. Se creían que el templo era más grande que el arca. Otra oportunidad. Se creían que el templo era más grande que el arca. Y claro, pusieron el arca del Señor delante de la figura del ídolo de Dagón. Una figura con manifestación de bestia, etc. Al día siguiente no sintieron nada, no pasó nada. Pero cuando fueron a ver dentro del templo, sorprendentemente el cuello de Dagón estaba cortado, tirado por el suelo, porque sin hacer nada la presencia se cargó al ídolo. Si llevas la presencia a tu casa, ten cuidado, porque va a cargarse tus ídolos. Así es. Así es. No me ayudáis, perdón. He dicho que si llevas a la presencia y a la palabra a tu casa, ten cuidado, porque se va a empezar a cargar tus ídolos. Y si tus ídolos son tus hijos, se los carga. Y si tus ídolos son tu familia, se la va a cargar, te va a dejar sin familia. Y no hablo de que mate, entendedme, hablo del espíritu, que también puede hacerlo. Esto es lo que me dice la palabra. Amén. Porque la presencia es peligrosa para los que no son. Recuerdo, ¿os acordáis de la hermana Mercedetas? Bueno, yo hubo un tiempo que estuve 3 años encerrado en la iglesia. 3 años. Y recuerdo que cada mañana estaba yo allí. Y día sí, día no, venía una hermana anciana, que recuerdo que la última vez, que el último que le dio el pacto fui a su casa. Y estaba muy enferma. Que el Señor me perdone por esto. Y no había vino, ni estaba todo cerrado. Y tuvimos que hacerlo con zumo. No sé si de uva y piña o algo así, pero vamos a hacer el pacto. Y recuerdo que venía constantemente y había un florero. ¿Os acordáis del florero, verdad? Un florero allí delante del púlpito, y yo veía cómo aquella anciana lo adornaba y demás. Y yo, caramba, esta mujer, ¿qué pasión tiene al florero? Y siempre ella era la encargada del florero. Y me acuerdo que hasta que un día no puedo más y miro las flores, porque siempre estaban hermosas. Las flores estaban perfectas hasta que un día los miro y veo, ¡ay! Si son de plástico. Eran de los chinos. Claro, nunca la había visto regarlas. Solo las adornaba. Si aquella mujer hubiera regado las flores, se hubieran podrido porque son de plástico. Hay gente que no los puedes traer al camino porque si los riegas se pudren. Muy bien. Y no es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es que crezcas, que reverdezcas. ¿Saben qué le ocurrió a la vara escogida? Lo que le ocurrió a la vara escogida es esto. Dice la Biblia: reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Escuchadme. Dice: reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. El fin eran las almendras. Ole, no. El fin de la vara, el fin de la presencia eran las almendras, no las flores. Hay gente que viene para sacar flores, pero nunca almendras. Pero el fin de la palabra, el fin de la presencia es que des fruto. El fin de que estés delante de Él es que des fruto, almendras. Hay gente que quiere estudiar para ser espectacular. Hay gente que quiere teología para saber. Inútil. Gloria a Dios. La presencia, la ley, provoca una cosa:
fruto. Amén, amén, amén. Desaparecer tú y empezar que dentro de uno se produzca el fruto por el cual el Señor nos santifica. A esto estamos llamados. Para toda buena obra, santificados para Él. Escrito está, hermano. Fruto. Se me quebranta el corazón. Fruto. Fruto. Quien trabaja para producir flores, tarde o temprano la presencia lo matará. Pero el que está delante de Él para producir fruto, vivirá, caerá, se levantará. Tropezará, se levantará. Porque la presencia provocará que dé fruto. Impresionante. Nadie... voy a seguir. Cuando le dan las varas a Moisés, le dieron palos, hermanos. Y saben, nunca dijo, y fulano le dio un naranjo, y mengano le dio, un algarrobo. No, es cuando en la presencia las demás varas nunca se supo de lo que eran, pero solo la que reverdeció se supo lo que era. Amén, amén, amén. Porque solo la presencia revelará lo que eres. Amén. Mientras no estés aquí, no sé lo que eres. Así es. Por eso hay gente que pasa desapercibida durante años sin saber lo que somos, hasta que se le aplica la ley y la presencia. Cuando se le aplica la ley y la presencia, se demuestra lo que es. Nada. Y hay otros que se le aplica la ley y la presencia y de repente empiezan a florecer. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. En la presencia sabremos lo que somos. ¿Alguien quiere acompañarme a este Jordán en paréntesis? ¿Alguien quiere venir a la presencia conmigo? Sumergirse en ese río. El propósito del río... Ay, Padre, sí. El propósito del río no es que aprendas a nadar. El propósito del río es que aprendas a ahogarte. Lo acabo de recibir ahora, escúchame. El propósito del río no es que aprendas a nadar. El propósito de este río es que aprendas a ahogarte. Gloria a Dios. Ahogado vales mucho más. Hay quien ha aprendido a nadar tanto en el mar que la tendencia cuando está en el río es seguir nadando. El río desea que te ahogues. Abandónate en Dios. Abandónate en Dios. Antes de que Moisés tomara las varas de las 12 tribus, escuchad esto que es impresionante. Ahora entenderéis el porqué. Dios le dice, antes de que te las den, procura esto. ¿Qué? Quiero que escriban el nombre de cada tribu en la vara. Tallaron el nombre de cada tribu: Rubén, Gad, Simeón, Neftalí, Aser, Leví. Y cuando Moisés fue a buscarlas, pudo devolver una a Rubén, otra a Gad, otra a Aser, porque tenían los nombres. Solo una perdió el nombre. Aleluya. Solamente una vara no pudo volver a Aarón. Solamente una vara no pudo volver a su tribu. Si aún perteneces a tu tribu, no perteneces a la presencia. Así es. La vara de Leví perdió el nombre. Amén. Déjame que te hable 5 minutos de esto. Lo que pretenden las aguas es ahogarte, es que pierdas tu nombre. El evangelio de hoy en día vende a que si te acercas a Dios te dará un nombre. El evangelio de verdad dice, si vienes, no pierdes. Sí, cuando llegues al cielo, Dios te dará una piedrecita blanca que habrá un nombre que solo tú y Él sepáis.
¡Qué fracaso! Yo pensaba que lo sabría todo el mundo. No, no. Este nombre es para que solo tú y él lo sepáis. Yo quiero que me conozcan. Bueno, solo te conocerá él. Quien entra en la presencia del Señor y se encuentra con el Señor, pierde la personalidad. Ya no es más el que era. Pierde su nombre. Ya no piensa como pensaba. Se encuentra en un estado de shock, porque no sabe qué hacer, porque la gente que le conocía le sigue diciendo las cosas que antes decían, pero él no encaja. No encajo. Antes encajaba con esta persona, pero ahora no encajo. ¿Por qué? Quizás es que estés en la presencia y pierdas el nombre. Y de repente, cuando ven que estás perdiendo el nombre, dicen, uy, se ha vuelto un radical, ya no es el que era. Intentas comunicarte y no puedes porque ya no habláis el mismo idioma. No hablas el mismo idioma, no puedes porque entraste en la presencia y saliste sin nombre. Salimos sin nombre. Yo tengo que confesaros que lo único que deseo es perder el nombre. Yo quizás en el ranking de los más odiados, que mi nombre esté en el wanted. Sí, aquello del oeste, wanted, se busca. No lo digo con sarcasmo, con todo dolor de mi corazón. Me da igual, hermanos, quiero perder el nombre, no soy el que era. Quiero ser lo que Él quiera que sea. Quiero desear las aguas tanto, que ponga el Señor pasión por estar debajo con Él. Que cuando salga de ese lugar no recuerde quién soy. Que viva en el paréntesis de tal forma que mi vida sea tan transformada que no me reconozcan. Yo doy testimonio que mis padres no me reconocen. Mi hermana no me reconoce. Quiero estar en la presencia del Señor. El secreto de estar ahí es que, escucha, nunca más la vara de Leví volvió a las manos de Aarón. Nunca más se hizo serpiente. Cuando la va a coger, Dios le dice, ni se te ocurra tocarla, déjala ahí, para testimonio a los rebeldes. Impresionante, hermanos. La que reverdeció era testimonio a los rebeldes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué cuando quieres exhortar a un hermano no produces el efecto deseado? Porque no has reverdecido, no eres de testimonio. Porque cuando alguien reverdece no hace falta ni siquiera hablar. Las almendras exhortan solas. El fruto exhorta. Cuando esa vara no viene delante de Aarón otra vez, sino que pierde el nombre, ha perdido todo, ahora es la vara de Dios dentro del arca. Hay un misterio que reverdece la vara. ¿Saben cuándo lo hizo? No lo hizo por el día usándose de la fotosíntesis, ni tampoco lo hizo por raíces. Una vara es un cacho de palo cortado. Misterio. El que vive en la presencia no necesita raíces, ni tampoco bonanza. Reverdece de noche. Sin raíces. No me importa que tu familia no sean cristianos, como Dios te elija, como Dios te toque, como Dios ponga su mirada en ti, como te lleve a la presencia, reverdecerás sin raíces y sin el sol. Lo que grita esta historia es lo siguiente: ¿saben que en estos días, cuando se termina los telenoticias y se termina el tiempo, ponen siempre fotos, ¿sabéis?
foto de tal sitio. Ahora últimamente siempre ponen fotos de almendros en flor. ¿Por qué? Porque el almendro es el árbol que anuncia la primavera. Cuando el Señor habla este mensaje, está diciendo: los que vengan a mi presencia y echen almendras, están anunciando algo. Aunque de noche, son primavera. Aunque en invierno, son primavera. No era primavera, hermanos, pero florecieron como que fuera, porque la presencia es como un hábitat natural distinto. Es como un invernadero que no se alimenta del clima de afuera, sino que la presencia tiene su propio hábitat natural. Es un hábitat que solo lo conocen aquellos que viven ahí dentro, y florecen a pesar de estar en el más oscuro y frío invierno, porque la presencia provocará primaveras en gente que se mueren familiares, en gente que no tiene dinero, en gente que le cuesta andar, pero cuando vayan a la presencia será primavera para ellos. Primavera para ellos. Voy a la recta final. Vivir en la presencia. Vivir entre paréntesis. Miren, cuando yo recibí este mensaje, yo estaba experimentando una época de vanidad en mi vida. Yo predicaba delante de multitudes. Y predicando delante de multitudes me sentía muy usado por Dios. Y decía: soy increíble. No había quien me parara. Y predicaba, y la gente de pie, y yo la vena hinchada, y la gente de pie, y es el mejor, y Messi, no sé qué. Y yo, soy un monstruo. Un día me voy al hotel, en una ciudad muy lejos de aquí, y le pregunto: ¿por qué yo, Señor? Porque mi carrera es esta, para los que no sepan. Yonki, no Yom Kippur, Yonki. Bueno, sí, Yom Kippur, sí, Yonki. Desesperado, entro a una iglesia. Si eres verdad, cámbiame. En ese día, oran por mí. 2 meses, bautizado. 2 o 3 meses, predico. Eso, yo no fui oveja, por desgracia. Y yo entiendo, y después de eso empiezo a predicar, me empiezan a llamar. Fijaros mi envanecimiento, una vez caí, no caí, me tiré. En ese periodo me tiré, me fui a drogarme, etc. Me empiezan a llamar. De candidato predicaba a los pastores. Soy un fenómeno. Aún no era pastor y ya predicaba a los pastores. Me hacían reuniones de pastores. Soy increíble. Nadie ha hecho esto. Solo yo. Antes de levantarme de pastor, ya pastoreaba. Triunfo en triunfo, victoria en victoria. Campañas, corbatas, hoteles, cenas, chuletones. Sí, chuletones. Nadie me invita a ese chuletones. Y cuando yo estaba en esta tesitura, recuerdo que fui al hotel y dije: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Y leí este texto y ven entre paréntesis. Y Dios me dijo así: te he puesto en primer lugar porque eres de segunda categoría. Yo, ¿cómo? No entiendo. Sí, que estás en el lugar número 1 porque no eres de primera. Esa palabra cruzó mi alma, me partió y empecé a entender que si Dios no me hubiera puesto allí, yo me pierdo.
El Señor me puso en la cabeza, porque en verdad soy cola. El Señor me puso en primer lugar, porque en verdad no soy de primera categoría. Porque muchas veces, y esta no es una norma, pero muchas veces a los que Dios pone en primer lugar es porque solo sabrán estar ahí. Otra oportunidad, no habéis entendido, voy a repetir. A los que Dios pone en primer lugar es porque solo podrán estar ahí. Los pastores, yo, los demás no, yo sí. Yo estoy aquí porque soy de segunda. Fijaros, verás. Los que vivían en este paréntesis no salen sus nombres, porque el trato de Dios es esconder a la gente de primera. Aleluya. Porque la gente de primera puede estar en segundo lugar. Los que Dios trata y que son de primera categoría, aunque no estén en un coro, seguirán ayunando. Aleluya. Los que Dios trata y que son de primera categoría, de categoría especial, aunque no los levantes de diáconos, seguirán orando. Aunque no les des el lugar de ancianas, seguirán estando. Porque hay una categoría especial. La categoría especial, por norma, Dios pone a esa gente de primera categoría en los lugares posteriores, porque sabe que son los únicos que pueden estar ahí. Vivir entre paréntesis, solo en la presencia. Siento al Señor, Es por eso que hay una frase que siempre se ha malinterpretado. El rey David era el hombre conforme al corazón de Dios, y mucha gente ha interpretado esto, que David tenía el corazón como Dios. No dice eso la palabra, hermanos. David era el hombre que Dios tenía en el corazón. Eso es lo que significa. No que el corazón de David era conforme a Dios. ¿Cómo va a ser el corazón de David conforme a Dios? Es por eso que Dios pone a David en primer lugar, porque era de segunda. ¿Por qué? Porque si hubiera alguien que se mereciera el primer lugar, no era David. Antes de que David matara a un filisteo, hubo uno en la corte que se cargó a 20. Y cuando David lo exhibe, la muerte del filisteo, delante de Israel, Jonatán, que se ha cargado un regimiento, lo hace a oscuras, nadie lo sabe. No lanza gritos, he hecho esta hazaña. Por estirpe era el hijo del rey, por honor guardó las espaldas de David. David, cuando tiene a Betsabé delante, mata a Urías para quedarse con la mujer. Jonatán, fíjense si era de primera, que tiene a Israel delante, y pudiendo matar a David no lo mata, se aparta él para que reine otro. Gente de primera, que Dios los pone los segundos. Gente de primera, que Dios los pone los segundos. Si por honores tú mereces estar en primer lugar, disfruta de tu segundo, significa que eres de primera categoría. Si pudieras predicar, pero Dios no lo permite, disfruta, porque eres de primera categoría. Si pudieras hacer cosas, pero Dios no lo permite, disfruta. Es que Dios tiene una generación especial en su corazón, gente que vive en las aguas, en el paréntesis, en el anonimato del Señor. Disfruta, porque eres de primera categoría. Si algo caracteriza a la iglesia, es que la iglesia es algo invisible en el mundo en este momento. Y por desgracia los pastores las queremos hacer visible, y nos juntamos con gobiernos e incluso haciendo ecumenismo para que la iglesia evangélica esté relevada y que tenga un nombre, ilusos. La iglesia es iglesia porque es invisible. ¿Cómo? ¿Cómo poder ser la luz del mundo y la sal de la tierra? Tranquilo, no hace falta que te vean. Los monumentos de dentro del Jordán están allí. Y la vara sigue estando en el arca. Y siguen siendo, aunque nadie los vea, testimonio a los rebeldes. Amén. Bendito es.
¡Qué paradoja! Queremos ser famosos y no lo seremos. Y cuando el Señor nos tome es cuando lo seremos. Es decir, ¡qué paradoja! Serás famoso cuando desaparezcas. ¿O no habéis entendido? Otra oportunidad. Seremos famosos cuando ya no estemos. Esa es la paradoja. Los que viven entre paréntesis serán arrebatados, y en ese momento es cuando tu nombre saldrá. ¿Dónde está? Allí seremos famosos. El cristiano honra a Dios desapareciendo. Desapareciendo. Cambiemos el yo por el nosotros. Cambiemos el yo por el nosotros. Voy a terminar. Entre paréntesis, en el Jordán. Gente que es de primera, Dios los pondrá a los segundos. Voy a terminar. Escuchad ahora, por favor, que esto es muy alto y muy grande, ¿vale? Esto es muy grande. Voy a terminar. ¿Te sientes identificado? Igual Dios no quiere que seas eso, sino lo otro. Gente que guarde las espaldas. Gente que sea como Jonatán, que provocó la salvaguarda de un David que no le tocaba al reino, le tocaba a Jonatán. ¿No lo veis qué fuerte es esto? No hubiera hecho nada si no lo ayuda, porque le toca a él. Pero lo ayudó. ¿Hay alguien que tenga ese llamado al servicio? Escuchadme, hermanos, esta iglesia necesita a esta gente. Os lo prometo. No necesitamos voces, necesitamos rodillas. No necesitamos predicators, necesitamos ayunators. No necesitamos hacernos ver de verdad. No es este el sentido, que Dios me perdone si produzco este efecto. No, necesitamos desaparecer para honrar al que está debajo de las aguas contigo. Por favor, ¿habrá gente que siendo de primera se ponga el segundo? Escuchad ahora, ¿habrá alguien aquí que siendo de primera, o digo más, si Dios te pone el segundo, probablemente seas de primera? Si hubo un hombre, mirad, en la época cuando el Señor muere, resucita y asciende, salen y empiezan a salir las teorías de los conspiradores en contra de la venida del Mesías. El Evangelio empieza a extenderse en el libro de los Hechos, y la Escritura nos muestra claramente cómo se empieza a convertir la gente por cientos y por miles. Pero los judaizantes, que el Señor los reprenda hasta el día de hoy, los judaizantes dicen: el que vino no es el Mesías, no es el hijo de David, no es el que tenía que venir. Entonces el Señor sigue provocando que sus discípulos sigan y perseveren en la predicación del Evangelio. Pero sus discípulos se quedan contrariados, porque aquellos hombres judaizantes están contradiciendo que este Jesús no es el Mesías de Israel. Entonces, los discípulos tenían ganas de hacer algo. Por eso, si hay alguna manera de advertir de que Jesús es el Mesías de Israel, era con la genealogía, haciendo ver a la gente que ese Jesús era el Mesías prometido, hijo de David. Por eso se levanta Mateo. Y Mateo empieza el Evangelio defendiendo la genealogía de Jesús como judío y como Mesías, diciendo que Jacob engendró a Judá, a sus hermanos, a Tamar, a Fares, a Zara, etc. Isaí, David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, etc. Es la defensa en contra de los judaizantes, diciendo que Cristo es el hijo de David esperado. Pero también se levanta Lucas, y Lucas, que es el médico amado, dice la palabra del Señor y nos muestra cómo en Lucas también hay una defensa, empezando por la genealogía de Jesús. Porque Lucas quiere contradecir también lo que los judaizantes hablan. Quería defender a su Cristo. Y Lucas habla de que Cristo es el hijo de David, el vástago de Isaí, el león de la tribu de Judá. Pero si había alguien ahí, esto es importante. Si había alguien, hermanos, que podía defender esa verdad en cuanto al linaje, no era ni Mateo, ni tampoco era Lucas. Era un discípulo
que era el discípulo amado del Señor. Y podía hacerlo porque en la cruz del Calvario, Cristo emparenta a Juan con su madre. Está en la cruz y dice: Juan, he ahí tu madre; mujer, he ahí tu hijo. Es decir, si alguien sabía de dónde venía Cristo, ese era Juan. Sin embargo, Juan es el último evangelio en escribirse. ¿Cómo es posible? Si alguien pudiera defender la mesianidad de Cristo, ese era Juan. Pero Juan calla. Y yo me imagino a Juan durante todos esos años intentando esbozar con pluma la genealogía de Cristo, porque él dormía con su madre. Pero Dios le dice: no puedes callar. Te estoy tratando, eres de segunda y tienes que subir a primera. Sepas ponerte el segundo, porque así advertirás que eres de primera categoría. Y Juan no defiende sino calla. Y pasan 10 años y Juan no defiende sino calla. Y pasan 20 años y Juan no defiende sino calla. Pero ahora sale una voz del trono y dice: ahora, Juan, empieza a escribir el evangelio. Y me imagino a Juan tomando la pluma y empezando a escribir: Jesucristo, hijo de David, hijo de Isaí. Pero Dios dice: rompe ese papel, porque te supiste esperar. Yo te voy a dar algo más grande. Empieza a escribir. ¿Qué? Y Juan escribe: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Porque te supiste poner el segundo. Porque supiste vivir entre paréntesis. Porque me obedeciste. Dios no le da a Juan la genealogía terrena, sino la eterna. Amén. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Impresionante. Porque supiste ponerte el segundo. Se trata de eso, hermanos. Soy de segunda categoría, por eso estoy el primero. ¿Habrá alguien aquí que me guarde las espaldas sabiendo que lo haría mejor que yo? ¿Habrá alguien aquí que sepa servir al que es más pequeño que él? De esto se trata el reino de los cielos. ¿Habrá alguien aquí? Jordán, Piedras. Si alguien sabe ponerse el segundo porque es de primera, ese es mi Señor. Porque cuando venga pudiera usar su voz, que es como estruendo de muchas aguas, pero dice: con voz de arcángel, toma la voz de un arcángel para venir a buscarte. Sabe ponerse el segundo. Por eso cuando Juan el Bautista viene, dice que Juan el Bautista es el más grande de todos los que han nacido de mujer, porque él sabe ponerse el segundo, porque es de primera. Y dice la Biblia que él es el primero, pero también es el último. Sabe ponerse el último porque él es de primera. Jordán, termino. Ese Jordán de milagros al que apelamos hoy para querer sumergirnos es un Jordán que vio la gloria de Dios como ningún otro río en toda la historia, ni el Nilo. Está aquel hombre con pelos hincados, vistiendo pelo de camello, predicando a las multitudes: arrepentíos, arrepentíos. ¿Os acordáis de los monumentos de Josué? Uno dentro del Jordán, otro en la ladera del Jordán, ¿sí? Uno dentro de las aguas, otro fuera, ¿sí? Juan el Bautista predica, bautiza una ramera. Predica, bautiza un publicano. Empieza a predicar la palabra y bajan al Jordán toda especie y suerte de bichos. Baja el Marc, baja el Boli, baja el Juanito, toda clase de bichos he dicho. Gloria a Dios. Y en un momento que está bautizando a un bicho de estos, gira el rostro y ve arriba en el Jordán, escuchad, al más blanco que la nieve. Su rostro resplandece y cuando lo ve, ¿qué hace Juan? Dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Juan? Hizo un monumento fuera del Jordán. Pero ¿saben qué? Ese monumento no se quedó fuera.
La Biblia dice que empieza a descender y Juan dice, no puede ser. Empieza a descender, dice, no. Empieza a descender tanto que Juan dice, detente. Esto es para perdón de pecados y en ti no hay pecado. Pero el monumento de fuera dice, deja que se cumpla toda justicia. Y la Biblia dice que cuando lo tiene delante, escúchenme, Juan el Bautista sumerge a Cristo y ahora sí, del cielo se oye una voz con un estruendo que dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. El Padre no habló cuando estaba arriba, el Padre lo hizo hijo cuando estaba abajo. El Padre confesó lo que era su Hijo cuando se sumergió. ¿De dónde eres tú? ¿De arriba o de abajo? Cierra tus ojos. Habrá alguien que quiera servir a los demás desinteresadamente, sin entender, sin comprender. ¿Quién quiere entrar en este paréntesis y perder el nombre? La personalidad. ¿Tanto te gustas a ti mismo? ¿Tanto te gustas? ¿Cómo no estás agobiado de ti? Es tanto amor el que tienes por ti que no quieres perder tu nombre. Quieres formar parte de las tribus. Pero hay alguien hoy aquí que inclina tu corazón y te dice, sumérgete, vive entre paréntesis. La experiencia más gloriosa que un hombre puede vivir en la tierra es vivir en la presencia de Dios. En el lugar donde no te puedes ensuciar porque constantemente hay agua. En el lugar donde ya no te toman los hombres porque te ha tomado Dios. Perder la personalidad en el Jordán, perder la personalidad en el arca. Es la mejor experiencia que puedes vivir en esta vida. Amén, amén. No hay nada comparado con Él. Nada comparado con su trato. Solo cuando la iglesia se sumerja, se abrirá el cielo y Dios hablará. Estos son mis hijos amados, en los cuales tengo complacencia. El Hijo de Dios se sumergió, siendo santo, dentro del Jordán. Fue un monumento dentro. Y sigue allí hasta hoy. El deseo de estas aguas no es que aprendas a nadar. Te han confundido. El deseo de estas aguas es que te ahogues. Aprende a ahogarte. Si hay alguien con necesidad de oración, podemos orar, si queréis. Si alguien se quiere sumergir y oyendo la palabra, así lo desea, podemos orar.